Hola, ¿cómo están? En este inicio de la segunda semana de trabajo con nuestra materia de diseño instruccional. El día de hoy comenzaremos con las teorías del aprendizaje. Probablemente ustedes ya han visto en otras materias cuáles son las teorías del aprendizaje, pero nosotros ahora vamos a ver algunas en específico y vamos a iniciar. Acompáñenme. Muy bien. Primero, definición de aprendizaje. ¿Qué es aprendizaje? Coloqué esta imagen aquí porque quiero que ustedes analicen y vean qué es el aprendizaje. Se define como la asimilación de información para adquirir nuevos conocimientos, habilidades y técnicas. Por eso coloqué ahí al pequeño, ¿no? Todo esto pues es a nivel cognitivo, pero también recuerden que es adquirir, procesar, entender y aplicar la información que estamos recibiendo. De ahí que se deriva esta temática de teorías del aprendizaje. Obviamente el aprendizaje está referido a los seres humanos y es resultado del estudio, de la experiencia, de lo que nos enseñan, de lo que observamos y también de nuestros razonamientos. El aprendizaje es vital para el hombre. Desde que nacemos aprendemos de los demás y por nuestra cuenta, del medio, de la investigación, etcétera. Todo lo que está aquí y todo lo que somos es gracias a nuestro aprendizaje constante. Tipologías del aprendizaje. Primeramente hablaremos de la taxonomía de Bloom. Coloqué esta pirámide para que se vea más claro y se ejemplifique. Este autor nos dice cómo aprenden los alumnos y desarrollan el aprendizaje para que sea o que se dé de una manera más eficiente. El proceso de aprendizaje del alumno es guiado, se asienta en las bases de este aprendizaje significativo y el adquirir habilidades. Van a permitir el uso del conocimiento que se va construyendo. Entonces, él nos da estas tres etapas. Primeramente dice que el ser humano debe de recordar que el conocimiento que ya posee anteriormente, lo que hablamos de conocimiento previo, recuerda todo esto, los hechos que ve y las situaciones en las que ha participado. Después debe de comprender en el nivel número 2, este nivel en el que se encuentra o el que debe comprender, construye un aprendizaje significativo, relaciona los conocimientos que tenía con los nuevos. En el número 3, en el nivel 3, está el que aplique, hacer o llevar a cabo un procedimiento para que él lo que está comprendiendo lo aplique y llevarlo a la práctica. Posteriormente, analizar en el nivel número 4. Cuando hacemos la tarea de analizar, descomponemos algo en partes y vamos a relacionar estas entre sí para estructurar de una manera mejor el conocimiento. La número 5 es evaluar, realizar juicios de valor para que el alumno o la persona pueda desarrollar la comprobación de los conocimientos y criticar de manera positiva y específica lo que está haciendo. Después va a crear, va a unir todos los elementos anteriores en un todo, va a reorganizar, perdón, los elementos y va a unir las estructuras planificando algo y produciéndolo. Entonces, él habla de esta taxonomía aquí, obviamente en la pirámide. Dice, empezamos con recordar, después comprender, lo aplicamos, lo analizamos, evaluamos y creamos. Así está como que la parte principal o la última es el ser creadores. La tipología de Gagny y Bridge. ¿En qué consiste? Es una fusión entre el conductismo y el cognitivismo. Es este salto que se da entre estas dos teorías y pues prácticamente se enmarca dentro de las teorías donde se procesa la información o también llamadas teorías cibernéticas. ¿Por qué? Porque los procesos de aprendizaje del individuo se dan a través de la asimilación, funcionan como una computadora. Estas hablan de los procesos del aprendizaje, ven al sujeto que aprende
cuáles son sus postulados, las hipótesis que va a tener y estos autores lo plantean en 8 fases principales. Primero, que exista la motivación para hacer algo, después que se aprenda o que se comprenda algo, vayamos adquiriendo después el aprendizaje, retengamos la información, recuperemos la información que ya teníamos, generalicemos ambas, después desempeñemos una acción y finalmente retroalimentemos lo que nos hizo falta. Entonces, esta tipología es un poco amplia. Los recomiendo que revisemos nuestro documento a partir de la página 2 y 3, en donde se habla de esta situación. Ellos hablan del aprendizaje, que tiene 2 condiciones, las internas y las externas. El ser humano aprende lo que le interesa, lo que quiere aprender, y también el medio y el contexto le va a dar las pautas para que lo vaya aprendiendo. Debe de realizar una aplicación dependiendo las situaciones del aprendizaje en las que se esté dando el proceso. Este autor Gardner propone que las características de las teorías modernas del aprendizaje se centren en el procesamiento de información. Este modelo también constituye un fundamento para analizar el proceso del aprendizaje. Nos va a ayudar a que la información se comprenda y se tenga una idea más generalizada de lo que estamos realizando. Para él, el aprendizaje es un proceso de cambios, tanto de la capacidad o de las acciones que va teniendo el ser humano y la conducta del organismo. Gracias a eso se puede decir por parte del autor que va cambiando nuestra forma de ser, nuestra actitud y el aprendizaje se va a ver proyectado en lo que hacemos. Posteriormente, con las teorías conductuales del aprendizaje o con el conductismo, nos retomamos un poquito al estímulo y a la respuesta con el autor Pavlov, que describe el condicionamiento como un concepto que es fundamental en el conductismo. Se desarrollan intervenciones que se basan en modificar la conducta del ser humano. Entonces, no es necesario para él, nos dice Pavlov, que hizo un estudio, recordemos un poquito con la experimentación de los animalitos, de los perritos en específico, en donde pues se le da al ser humano un estímulo y respondemos, ¿no? De alguna o de otra manera. El conductismo moderno ya se da a través de otros procesos del ser humano, donde se entiende cómo funciona y sobre todo, ¿no? Que se trabaja en él empleando diferentes estímulos. Los estímulos ahora ya no son castigos, ahora los estímulos cambian, se modifican y se pretende que el alumno sea consciente de lo que debe aprender, lo que quiere aprender y que esta motivación que sea a través del estímulo sea positiva para que pueda aprender. Si un ser humano está motivado, el aprendizaje y la respuesta va a ser positiva y se va a generar este cambio en la forma de pensar de él mismo. Después vemos a Skinner y el condicionamiento operante. Skinner ya nos habla y nos dice de que pues un poquito este condicionamiento va a cambiar. Si antes con Pavlov teníamos la actividad de los perritos, pero ahora ya se da un poquito más analizar la psicología y el comportamiento del individuo con el medio que le rodea. Ya no nada más es yo te doy esto y es lo que vas a aprender, te digo salta y saltas, no, ahora ya se tiene que ver, el ser humano analiza la situación que está viviendo y dependiendo también de lo que está teniendo a su alrededor es cómo va a generar un comportamiento un poco más complejo. Gracias al lenguaje, el lenguaje oral, el corporal, el escrito, el ser humano también va a aprender y va a resolver problemáticas. Es una relación que se da entre el sujeto y lo que le rodea. También algunas investigaciones centradas en el aprendizaje dicen que un estímulo provoca una conducta en el individuo, pero a veces también el estímulo positivo va a generar una conducta mucho mejor y mucho más aceptada. Estos estímulos deben de ser los adecuados, se habla ya de una motivación hacia el ser humano, pero en un sentido más analítico y más específico.
Se debe de aportar tecnología actualmente en la pedagogía. Este condicionamiento que se modifica y cambia, pues ya nos habla incluso de utilizar algunas máquinas para la enseñanza, en la programación, para la instrucción individualizada y para estos objetos operativos que constituyen ejemplos que pueden apoyarnos al aprendizaje de los individuos. Posteriormente tenemos el aprendizaje social. El aprendizaje social, ¿a qué nos referimos con esto? Mm, los seres humanos somos sociales desde que nacemos y anteriormente decía o se pensaba que la instrucción y la educación venía únicamente cuando alguien te enseñaba, ¿no? Cuando alguien se daba la tarea de instruirte, de darte o de desarrollarte algún conocimiento. Ahora no, ahora estos conocimientos, estos contenidos están en todo el medio ambiente, en todo lo que nos rodea como seres humanos, en el contexto, en lo exterior. El niño va a aprender del entorno y sobre todo del entorno social de los demás. Nuestro aprendizaje también se basa en la observación, en lo que los demás hacen y también en cómo nosotros vamos a imitar algún comportamiento de lo que estamos viendo. En este sentido es muy importante que nosotros como seres humanos, como educadores, como dicen, ¿no? Realicemos acciones buenas y positivas para que los demás y la persona que nos está observando aprenda algo bueno. Entonces, este comportamiento del hombre ya no va a ser porque en este sentido del aprendizaje social, porque yo te lo estoy dando, porque el ser humano que es el instructor o el docente, el que está al frente del grupo, es el que sabe, ¿no? Ahora no, ya es, todos aprenden de todos y por eso se da bastante auge con esta característica del aprendizaje cooperativo o el aprendizaje entre pares. Las personas aprenden mejor a través de la observación. El proceso de aprendizaje sí es a nivel estado mental, pero también es porque le damos un significado, estamos viendo y estamos observando que los demás lo realizan, ¿no? Estos ejemplos que tenemos, incluso cuando un alumno ve que alguien o otro compañerito realiza una acción y está incorrecta y recibe un castigo, entonces estamos aprendiendo de una relación o una interrelación social en la que pues vamos a tener esta situación. Se trabaja bastante en este sentido con los equipos de trabajo, pero también con algunos alumnos que tienen más desarrolladas algunas habilidades y conocimientos y los utilizamos como monitores, algo que ha sido en los últimos años muy positivo y muy una propuesta muy buena por parte de algunos autores. Bandura nos habla bastante del aprendizaje social en 4 principios. Primeramente nos dice que debe existir atención para que un alumno aprenda, debe estar enfocado y poner atención, principalmente en el caso de los niños, estimularlos con algo novedoso para que su atención sea atraída, después la retención, internalizar la información por parte del alumno cuando la hace suya y la almacena para después poder utilizarla en la reproducción, cuando ya se tenía esa información y ahora se puede utilizar en cualquier momento, por ejemplo, en algún experimento, en algún examen, en alguna cuestión que se le hace. Y por último está el principio de la motivación. Cuando alguien no es motivado por otra persona, no va a tener interés en lo que está realizando y pues su situación no se va a ver muy favorecida. Con esto también la tecnología ahora ha realizado bastantes avances y principalmente con las redes sociales y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Ese es un tipo de motivación que a veces es utilizada de manera correcta y otras veces no. Hasta aquí vamos a dejar este video. Nos vemos en la segunda parte para continuar hablando de las teorías cognitivas del aprendizaje. Los espero en el siguiente video.